cartas en el altar. ¿Cómo es? Cartas en el altar. Y quiero que meditemos en un episodio de la Biblia donde la confianza de un siervo de Dios fue puesta a prueba y cómo reaccionar cuando enfrentamos diferentes circunstancias, situaciones. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3, nos cuenta de este episodio de la Biblia, la historia de Ezequías. Ezequías era un rey, un hombre de Dios tremendo, y nos habla la palabra algunas características de Ezequías. Dice: Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Lo primero que nos dice es que Ezequías era un hombre recto, un hombre de integridad, un hombre que hacía lo que era agradable a los ojos de Dios. El versículo 5 dice que no solamente Ezequías hacía lo recto, sino que dice: Ezequías confiaba en el Señor. ¿Cuántos confiamos en el Señor? No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Entonces la Biblia nos muestra que este era un hombre de rectitud y un hombre de confianza. ¿Qué es confiar? Confiar es aprender uno a descansar, a apoyarse en Dios en medio de cualquier situación. Y esto era lo que vivía Ezequías, un hombre que confiaba en el Señor. Y en el versículo 6 dice que no solamente era recto, un hombre que confiaba en Dios, sino que permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Entonces, recto, un hombre de confianza en Dios y un hombre que obedeció al Señor y permaneció fiel en todo. ¿Cuántos obedecemos al Señor? Poquitos. ¿Cuántos verdaderamente obedecemos al Señor? Y como consecuencia o como resultado de esa vivencia espiritual de Ezequías, la Biblia dice en el versículo 7, por eso, ojo, por eso, ¿cómo así que por eso? Porque hizo lo recto, porque confiaba en Dios, porque era fiel, porque le obedecía. Dice: por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. ¿Cuántos queremos tener éxito en todo lo que hace? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos de alguna manera queremos tener éxito en todo lo que hagamos, es decir, que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Y bueno, este era su secreto. ¿Por qué él tenía éxito en todo? Porque Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Porque él le obedecía, porque él era fiel, porque él confiaba en el Señor y porque él hacía lo recto delante de su presencia. Ahora, en el versículo 13 nos dice la Biblia que le vino a Ezequías una gran prueba, una gran dificultad. Y uno se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué le vino una gran prueba? ¿Por qué le vino una gran dificultad? Si era un hombre recto, obediente,
que confiaba en Dios, que era fiel? Pues porque todos nosotros en algún momento vamos a tener que ser probados. Todos en algún momento enfrentamos dificultades, pruebas, enfermedades, situaciones. Y nos muestra la Biblia que a pesar de que este era un hombre fiel, pues le vino una gran dificultad. Porque algunas veces pensamos que cuando nos viene algo malo es porque hemos hecho algo mal. Este hombre no había hecho nada malo, estaba obedeciendo y amando a Dios. Sin embargo, vino una gran calamidad, una gran prueba a su vida. Y eso lo encontramos en el versículo 13, dice: en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Se levantó un gran rey en aquel tiempo que conquistó toda la tierra, el rey de Asiria. Y ese rey vino y se levantó contra Ezequías. Y Ezequías obviamente no tenía humanamente la fuerza, el poder, el armamento, el ejército para enfrentar a un hombre tan poderoso. De hecho, ese hombre les quitó todas sus riquezas, todo su oro, toda su plata, todo lo que ellos habían conseguido. En un día se lo quitó. Si usted lee cuidadosamente el texto. Y dice la Biblia que este rey que se levantó para destruirlo, envió a unos mensajeros para desestabilizar, para asustar, para atemorizar a Ezequías. Y no solamente a Ezequías, sino a todo su pueblo, a todo el pueblo de Judá. Dice en el versículo 19: entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje: el gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? Mire el desafío. ¿En qué confías que te sientes tan seguro? Ahora la pregunta es: ¿en quién confiaba él? En Dios. ¿Cuántos confiamos en Dios? Pero mira cómo viene el enemigo a través de circunstancias a desafiarte y a decirte: pero ¿cuál es tu confianza? ¿En quién confías? ¿En qué te apoyas? ¿En qué confías que te da tanta seguridad? De una u otra manera estaba siendo probada su confianza en Dios. Vuelvo y pregunto: ¿cuántos confiamos en el Señor? Bueno, esa confianza en algún momento va a ser probada, ¿verdad? Va a ser probada. Y le dice en el versículo 20: ¿acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para que te rebeles contra mí? Mire cómo el enemigo vocifera, intimida. ¿Con quién cuentas para que te rebeles contra mí? Y en el versículo 27, el jefe del estado mayor de Sennacherib, de ese rey poderoso, les dijo: ¿ustedes creen que mi amo, le habló a todo el pueblo, les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo?
Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. ¿Te imaginas esa amenaza? Los vamos a derrotar. Ahí no estaba Ezequías. Ezequías estaba en su palacio, pero ellos llegaron a dar este mensaje y a entregarle unas cartas de amenaza para el rey y para el pueblo. Pero mire lo que les estaba diciendo: los vamos a acabar. Ustedes van a terminar comiéndose su propio excremento y les va a tocar beberse su propia orina. Mire cómo es el enemigo. Obviamente este era un mensaje intimidante, desafiante, una amenaza grave de alguien poderoso que ellos no podían resistir. Y más le aumentan el mensaje diciendo en el versículo 29: así dice el rey, no se dejen engañar por Ezequías. Le estaba diciendo al pueblo: no puede librarlos de mis manos. Mire qué vociferante, mire qué intimidante. Y en el versículo 30 les dice: no dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo: sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú te rindas ante el problema, ante la situación, ante la enfermedad, ante la escasez, ante lo que estás enfrentando. Y en el versículo 35 dice: ¿cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? Recuerden que él había conquistado todas las naciones de alrededor. Él está diciendo: ¿cuál Dios ha podido librar su país de mis manos? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Versículo 36 dice: pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey Ezequías les había dicho: no respondan nada, porque a palabras necias. Ahora, ellos vinieron, hicieron esta amenaza, esta intimidación en la plaza pública del pueblo, y le mandaron este mensaje primero al pueblo y luego le mandaron este mensaje a Ezequías, y le dieron unas cartas con las amenazas del rey, con todo lo que estamos leyendo, con todo. Mire, ustedes van a comer excremento, van a beber sus orines, los vamos a acabar, no hay quien pueda resistirse, ríndanse, no tienen otra salida, no hay nada que hacer. Y dice que cuando Ezequías escuchó esto, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué hizo? Se rasgó las vestiduras y se vistió de luto. O sea, obviamente él se llenó de temor, de tristeza, de desesperación. En la Biblia, cuando la gente se rasgaba las vestiduras, era una señal de dolor, era una señal de desesperación, era una señal de incapacidad. No hay nada que podamos hacer. Pero cuando él escucha toda esta amenaza, un hombre, vuelvo y le repito, que amaba a Dios, que confiaba a Dios, que hacía lo recto, que hacía lo correcto delante del Señor,
él se rasga las vestiduras y se va. ¿Para dónde? ¿Para dónde se fue? Para el templo del Señor. Y dice en el versículo 14, mire esto: y tomó Ezequías las cartas, esas cartas que le entregaron con las amenazas, cartas de manos de los embajadores, y después de que las hubo leído, subió a la casa de Jehová. ¿Cuántos estamos en la casa del Señor hoy? ¿Y qué hizo él con esas cartas? ¿Qué dice ahí? Y las extendió Ezequías delante de Jehová. Se vino para el templo con esas cartas. Pon la imagen siguiente. Y empezó a levantar esas cartas en el altar. Cartas en el altar. Señor, mira estas cartas. Señor, no sé qué hacer. Mira las amenazas, mira la intimidación, mira que este hombre me está diciendo que con quién cuento yo, que dónde tengo puesta mi confianza. Extendió sus cartas en el altar. Mi amado, a lo mejor nosotros no tenemos hoy en día una lucha de esta magnitud, ni vienen gente armada a amenazarnos, pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras cartas que han llegado a nuestras vidas. Dictámenes médicos. De hecho, todo lo que tengo aquí son cosas médicas. Cartas médicas que te dicen: estás enfermo, estás mal, no hay nada que hacer. Otros quizás sus cartas sean recibos, facturas. ¿Cuántos tenemos de esas cartas que llegan, cierto? ¿Le gusta a usted cuando llegan esas carticas por debajo de la puerta? Tenemos cartas de facturas que muchas veces decimos: ay, Dios amado. Algunos tienen cartas de despido de su empresa, cartas de pleitos legales, cartas de divorcio, cartas de problemas familiares, de problemas con los hijos. Todos nosotros de alguna manera tenemos cartas que llegan a nuestras vidas. Y nos preguntamos: pero ¿por qué si yo amo a Dios me están llegando? ¿Por qué si yo amo a Dios me llegan estos resultados de enfermedad? ¿Por qué si yo amo a Dios no tengo con qué pagar estas facturas? ¿Por qué si yo soy fiel a Dios me están despidiendo de mi trabajo? ¿Por qué estas cartas están llegando? Y la cuestión del asunto, mi amado, es que muchas veces esas cartas lo único que están haciendo es poniendo a prueba nuestra confianza en Dios. Porque confiar en Dios cuando no hay enemigos, cuando no hay enfermedad, cuando no hay problemas, cuando todo está bien, es fácil. Pero otra cosa es uno aprender a confiar en Dios cuando las cosas se vuelven difíciles, cuando estamos enfrentando
grandes tribulaciones en la vida. Y como este era un hombre que amaba a Dios y confiaba en Dios, su manera de demostrar su confianza era ir a donde él se sentía conectado con Dios. ¿Dónde se sentía conectado él con Dios? En el templo. ¿A dónde fue él? Al templo. ¿Y qué hizo en el templo? Se postró y le levantó a Dios las cartas. Esto es confianza, es soltarle la situación a Dios y decirle: Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque realmente no hay nada que yo pueda hacer con esto. Yo te entrego, extiendo mis cartas delante de ti, Señor. Dice el versículo siguiente: y oró Ezequías. ¿Qué hizo? Oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, con las cartas en la mano, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Y le dice: Señor, presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira estas cartas. Escucha las amenazas. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, mire lo que dice él: por favor, sálvanos, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, sálvame, ayúdame. Preséntale al Señor tus cartas y dile: Señor, ayúdame en esta situación para que todos puedan ver que tú eres Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando él estaba en el altar, vino la respuesta, porque ¿cuántos creen que Dios responde? La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mientras él estaba levantándole esas cartas al Señor en oración, Dios le estaba dando un mensaje al profeta Isaías. Y le dijo a Isaías: ve y dale un mensaje a ese hijo mío que está levantando unas cartas en el altar. Versículo 20: entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías: así dice el Señor Dios de Israel, por cuanto me has rogado. ¿Cuántos le hemos rogado a Dios? Cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, yo te he escuchado. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te ha escuchado. Dios ha escuchado tu oración. Y dice: yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. Mira lo que le dice: él no entrará en esta ciudad. No entrará en esa ciudad. Diga conmigo: la aflicción no entrará en mi casa, no entrará en mi familia, no entrará en mi iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dice: no entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. Todo lo que él ha dicho, no, mire lo que dice Dios: no le permitiré hacer nada de lo que ha dicho que hará.
no lanzará contra ustedes ni una sola flecha. No se enfrentará a ella con ustedes, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que nuestros enemigos vendrán contra nosotros por un camino, pero por 7 caminos saldrán huyendo. ¿Cuántos dicen amén? Por ese camino que vino la escasez, por ese camino se irá. Por ese camino que vino esa enfermedad, por ese camino se irá. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: volverá por el mismo camino que vino, en esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Versículo 34: por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Diga conmigo: Dios nos defenderá y nos salvará. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire la respuesta de Dios cuando nosotros aprendemos a traer nuestras cartas en el altar, a extenderle las cartas al Señor en oración, a entregarle nuestros problemas. La Biblia dice: echa sobre Jehová tu carga. A entregarle nuestras cargas al Señor. Dice la Biblia en el versículo 35: esa misma noche, diga conmigo, esa misma noche, el mismo día del clamor, de entregar las cartas, esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento enemigo. ¿Se imagina eso? 185,000 soldados. El ángel del Señor. Diga conmigo: es que Dios pelea por nosotros. ¿Cuántos dicen? No tuvieron que pelear ellos. Dios mismo pelea por nosotros. Por eso Ezequías, cuando venían a amenazarlo, a burlarse, decían: no le digan nada, no respondan nada, dejemos que Dios pelee por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: y a la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Dios había peleado por su pueblo. Versículo 36: así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento. ¿Y qué hizo? Cuando el enemigo se levanta para irse, ¿sí o no? Porque Dios lo hizo retirar. Y dice: se cumplió lo que dijo el Señor: no entrará por el camino que vino, por ese se irá. Y así fue. Dice que Sennacherib volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su Dios, con D minúscula, Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Sus mismos hijos lo mataron, y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Lo que podemos ver, mi amado, es que Dios respondió al clamor. Dios respondió a la oración de un hombre que levantó sus cartas en el altar. Hay un versículo en Job 5, versículo 8, que dice la Biblia: si yo estuviera en tu lugar, pondría mi caso en manos de Dios. Si aquí estuviera Ezequías, nos diría: muchachos,
Ustedes no se preocupen por nada. Aprendan a poner su caso en las manos de Dios. Aprendan a levantar sus cartas en el altar. Traigan esas facturas delante del Señor en oración. Traigan esos exámenes delante de Dios en oración. Traigan esos problemas delante de Dios. Confíen en el Señor, porque la Biblia dice que los que confiamos en el Señor nunca seremos avergonzados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que dile a la persona que está a tu lado: si yo estuviera en tu lugar, pondría mi caso en manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué tal si en esta noche nos ponemos de pie un momento y vamos a poner nuestro caso en las manos de Dios? Levantamos nuestras cartas en el altar. Cierre sus ojos un momento. Yo no sé cuáles sean sus cartas. Yo no sé cuál sea su problema, su dificultad, el de su familia. Cartas, problemas, cargas, situaciones que te abruman, que no te dejan dormir, que te quitan el sueño, que te preocupan, que te estresan. ¿Qué tal si hoy, en esta preciosa noche, le decimos: Señor, hemos venido a tu templo, así como Ezequías vino al templo? Y dile: Señor, hoy yo quiero levantar mis cartas en el altar. Y yo te animo a que simbólicamente tú levantes tus manos, como si tuvieras ese problema en tu mano, como si tuvieras esas cartas en tu mano. Levanta esas cartas y dile: Señor, yo te presento esta situación en mi vida, esto que no he podido solucionar, esto que me cuesta, este problema difícil, esta situación familiar, esta situación con mis hijos, esta situación laboral, esta situación de salud, esta tristeza que me abruma, este problema que no me deja dormir. ¿Qué tal si tú le dices: Señor, queremos entregarte hoy y levantar nuestras cartas en el altar? El Señor dice: confía en mí, confía en el Señor, porque los que confían en el Señor, sus rostros serán alumbrados y ellos no serán avergonzados, dice la Biblia. Levanta tus manos y dile: Señor, yo confío en ti en medio de este problema, en medio de esta enfermedad, en medio de esta situación, en medio de esta dificultad. Señor, yo quiero confiar y descansar en ti. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Señor, hoy levantamos nuestras manos y oramos y nos ponemos de acuerdo, Señor. Si hay alguien aquí enfermo, Señor, extiende tu mano con sanidad en esta noche, en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí atado a vicios, a pornografía, al pecado, a cualquier situación, hoy, Señor, creemos que esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Señor, si hay alguien con problemas, en desesperación, en estrés, en afán, en ansiedad, hoy viene una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús. Y levantemos nuestras manos
y digámosle: Señor, hoy no quiero salir de este lugar igual. Hoy quiero salir descansando en que mis cartas han sido leídas por ti, Señor. Señor, toda amenaza del enemigo, hoy, Señor, te pedimos que sea cancelada. Toda fuerza de las tinieblas que se haya levantado en contra de tu iglesia, de tu pueblo, de nuestras vidas, Señor, es cancelada. Dile: Señor, reprende toda brujería, toda hechicería, todo ocultismo, toda masonería, toda oración contraria, todo lo que se ha querido levantar, toda amenaza de las tinieblas, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, todo espíritu de escasez, todo espíritu de miseria. Padre, clamamos que todo eso, Señor, sea reprendido, y te pedimos, Señor, que el enemigo no tenga entrada en esta iglesia, que el enemigo no tenga entrada en nuestras casas, que el enemigo no tenga entrada en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Padre, clamamos, Padre, que toda aflicción que ha venido contra nosotros por un camino, por ese mismo camino se devuelve en el nombre de Jesús. Y hoy levantamos nuestras manos proclamando y creyendo que confiamos en ti y que tú nos das la victoria en el nombre de Jesús. Nuestras cartas son recibidas hoy, y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.